Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Es un placer para nosotros darles una cordial bienvenida en nombre de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la moderadora de la siguiente acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención en Tareas de Alto Riesgo, con la temática titulada Sesión 1, Marco Legal en Tareas de Alto Riesgo. Agradecemos estar atentos y acompañar activamente nuestro evento web. Les sugerimos usar el chat de preguntas para realizar las dudas que tengan o aclaraciones que deseen. Estas serán respondidas a lo largo del evento o al final. Es un honor para mí darle la bienvenida a nuestros expertos de la comunidad, a la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Y el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo, él es ingeniero industrial, especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo OSHA y NICE. Ellos que nos acompañarán liderando y guiando en este espacio académico. Ingenieros, muy buenos días, qué rico tenerlos en este valioso espacio académico y bienvenidos. Hola, buenos días para todos. Qué rico acompañarlos, que nos acompañen en esta acción educativa. Julito, muchas gracias por acompañarme hoy, como siempre, corriendo para atender las locuras que se nos ocurren para poder darle a los asistentes las mejores opciones en cuanto a estos temas tan interesantes. Gracias, Julito, por estar hoy con nosotros. Con mucho gusto, ingeniera, aquí dispuesto a tener una amable conversación sobre tareas críticas y en especial los aspectos legales de tareas de alto riesgo. Bueno, eso de que amable, yo creo que vamos a tener aquí un pequeño debate porque pues esa es la idea, que ustedes los asistentes pues conozcan cuál es la posición de dos expertos en esta comunidad, tanto Julio Ricardo como yo, para que podamos tomar una decisión al final porque pues hay marcos que no están muy claros en el escenario. Entonces, como bien lo decía Paolita, de esta comunidad hoy empezamos, bienvenidos sean los 166 asistentes que tenemos el día de hoy. Hoy empezamos esta comunidad con la sesión 1, marco legal, que es, pues, digamos, como la estructura con la que arrancamos siempre. Y de las 9 sesiones que vamos a tener, pues vamos a ir desglosando todo el escenario, pero pues por ahora, sin más preámbulo, vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Muchas gracias, ingeniera. Así es, iniciaremos con el sondeo. Este se realiza en dos momentos, al inicio y al final del evento. El primero busca conocer los conocimientos previos de los participantes, mientras que el segundo evalúa los conocimientos adquiridos. Conociendo así el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Existe marco legal en Colombia que defina o clasifique las tareas de alto riesgo? A, sí, B, no. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, sí, 86%, B, no, 14%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuál es el criterio para catalogar una tarea de alto riesgo? A, muerte, B, accidentalidad, C, demandas. 15 segundos para conocer los resultados de esta segunda pregunta. Bueno, ya somos 203 asistentes. Nos saluda Amparo Almeida. Hola, Amparo, buenos días y bienvenida a esta conferencia. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta.
A, muerte 25%, B, accidentalidad 68%, C, demanda 6%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuáles tareas consideras de alto riesgo? A, alturas, espacios confinados, trabajo eléctrico. B, conducción. C, minería. 15 segundos para conocer los resultados de esta tercera y última pregunta. Recuerden que estamos en directo en el webinar, nos pueden hacer sus consultas o sus preguntas directamente en el chat, trataremos de contestarlas en el espacio de la conferencia y las que no, pues vamos a considerarlas dentro del escenario de posibles futuras conferencias para tener en cuenta sus observaciones o comentarios. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. Dice A, alturas, espacios confinados, trabajo eléctrico 94%. B, conducción 3%. C, minería 3%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestros ingenieros. Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea de esta conferencia el día de hoy es poder tener como diferentes puntos de vista, en el caso mío y en el caso de Julio Ricardo, y lo que ustedes nos puedan aportar en el directo para poder construir entre todos una conclusión de esta conferencia el día de hoy. Dentro del objetivo general, definir criterios prácticos para identificar y analizar el marco legal en tareas de alto riesgo. Y como objetivos específicos, validar qué normatividad está vigente, estructurar cuál es el cumplimiento del marco legal en tareas de alto riesgo y analizar responsabilidades en el cumplimiento legal. Esta parte está asociada a algunas preguntas que me hacían de cuánto puede costar la sanción, el incumplimiento, y lo vamos a analizar en el punto final de esta conferencia. Bueno, entremos en materia. Resulta que cuando yo estaba en la universidad, y pues en ese caso, en ese entonces, Julio Ricardo era mi profesor de la especialización, empecé como a analizar o a identificar cuáles eran las tareas que nosotros teníamos que realizar y qué era alto riesgo, qué era tarea crítica, qué era matriz de peligros, donde uno dice, bueno, pero entonces tengo que hacer una matriz de peligros y tengo que hacer tareas críticas y tareas de alto riesgo y actividades de alto riesgo, y quedaba como, ¿qué hago? ¿Cuál le doy prioridad? ¿Cuál es más importante que la otra? ¿Y a qué hace referencia en cada escenario? Esa pregunta que me hice en su momento y que he ido de alguna manera desarrollando o estructurando durante estos años que llevo trabajando en el sector construcción y en minería y en todo el tema de seguridad en el trabajo, hoy quiero plantearles mi punto de vista como experta con base en el marco legal que tenemos, y vamos a exponer ese punto de vista con lo que puede aportarnos el ingeniero Julio Ricardo y tomamos una decisión al final. Entonces, tenemos un escenario y es el siguiente. Tenemos que hacer una matriz de peligros y eso digamos que dentro del escenario que se nos pide, hay que analizar proceso, actividad y tarea. Eso ya lo tenemos súper claro, y que se debe hacer por tarea el análisis de peligros y la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de tareas de alto riesgo, tarea crítica, actividades de alto riesgo y los riesgos como tal que se establecen de acuerdo a la GTC 45, que es la guía técnica colombiana que estructuramos para la matriz de peligros? Ojo, hay más metodologías para la identificación de peligros, pero en una conferencia que vayamos a ver dentro de sistemas de gestión que están en nuestras comunidades, analizaremos estas metodologías, pero por ahora vamos a guiarnos con la GTC 45. Entonces, decíamos al inicio, entonces, ¿qué hago? Identifico peligros por tarea, perfecto, pero ¿qué? Tareas de alto riesgo, actividades de alto riesgo, tareas críticas, tareas por riesgo, riesgo por tarea, ¿qué hago? Entonces, para la pregunta 1, donde decíamos que si existe un marco legal que defina o clasifique las tareas de alto riesgo, fíjense que el 86% contestó que sí. No estoy diciendo que no esté bien, que no esté de acuerdo, pero mi punto de vista o mi percepción o mi recomendación dentro de este escenario en esa pregunta es no. No hay un marco legal en Colombia que diga las tareas de alto riesgo son A, B, C o D. O sea, la respuesta a esa pregunta es 86% que contestó que sí. Vamos a analizarlo y en el sondeo final veremos si pudimos llegar a un acuerdo en esta conferencia o si se mantienen en la misma posición. ¿Qué es lo que sucede? Dentro del escenario en Colombia no hay un marco legal que diga trabajo en alturas es una tarea de alto riesgo, espacios confinados es una tarea de alto riesgo, minería, construcción es una tarea de alto riesgo. No, existe una clasificación para actividades
de alto riesgo dentro de un decreto que ya lo vamos a analizar. Pero para tareas de alto riesgo no hay una clasificación o un estándar que diga esto es tarea de alto riesgo y se debe manejar de la siguiente manera. No lo hay. ¿Por qué se define entonces una tarea de alto riesgo? ¿Cuál es el escenario que me permite a mí decir por qué? Que es la pregunta 2. ¿Cuál es el criterio para determinar una tarea de alto riesgo? Ok, nosotros hablamos que cuando tenemos identificación de peligros es para el control de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa con la tarea de alto riesgo? Que no es que esté asociada a un alto índice de accidentalidad, porque tú puedes tener un solo accidente y en todo el año, pero ese accidente representa la muerte del trabajador. Entonces, no necesitaste tener una alta frecuencia para decir que es la alta accidentalidad lo que determina que una tarea sea de alto riesgo. Lo que determina que una tarea sea de alto riesgo, en mi concepto y bajo el concepto, obviamente, de todo el análisis que se han hecho a través de estándares internacionales como OSHA, los estudios que se han realizado y como todo el tema de la información de las aseguradoras y todo, es la muerte. ¿Cómo así? Yo puedo en este escenario decir, ustedes decían en la respuesta, no, el criterio para definir una tarea de alto riesgo, el 68% decía accidentalidad. No están, digamos, estamos diciendo, no, están equivocados o no es lo correcto. Lo que trato de decirles al final del ejercicio es, ¿tú necesitas muchos accidentes para que sea una tarea de alto riesgo? No. Lo que clasifica o lo que determina que sea de alto riesgo y que es como la alerta, pilas, aquí puede haber algo, es la muerte del trabajador. Entonces, en ese escenario se han clasificado a nivel, digamos, como internacional, a nivel, digamos, como de estándares, como tal, porque, como les digo, no hay un marco legal que las clasifique. Se han determinado que las tareas que hacen trabajo en alturas, espacios confinados, trabajo eléctrico, trabajo en caliente y manejo de sustancias químicas que puedan desencadenar accidentes mayores, se considerarían tareas de alto riesgo, no por su alta accidentalidad, sino por la mortalidad que puede desencadenar la accidentalidad que tenga esa tarea. Espero haberme hecho entender dentro de este escenario. Ahora, me van a decir, me estoy quedando como sin aire. Estoy muy emocionada porque este tema me encanta. ¿Qué es lo que pasa entonces, Erika, con las normas que hay? ¿Cómo vas a decir tú que no hay un marco legal? Entonces, ¿qué pasa con la resolución 5018? ¿Qué pasa con la resolución 491 y el decreto 1347 o la resolución 4272? Eso es un marco legal. Claro, es un marco legal y está establecido, pero fíjense que no dice la resolución 5018 que determina que la energía eléctrica es una tarea de alto riesgo y se debe manejar A, B o C. O no dice en el decreto 1347 es que los accidentes mayores son una tarea de alto riesgo y se debe manejar A, B o C. Entonces, en ese orden de ideas, es por eso que digo que no hay un marco legal que las clasifique como tareas de alto riesgo. ¿Qué puede pasar dentro de este ejercicio? Hemos visto 5 tareas de alto riesgo que son las que les mencioné al principio. Algunos de ustedes en conferencias pasadas nos han dicho, no, que conducir es una tarea de alto riesgo, no, que el izaje de carga es una tarea de alto riesgo. Vamos a analizar desde el contexto qué sería entonces tarea de alto riesgo, tarea crítica, en este escenario para poder determinar entonces cuál es la conclusión final. No sin antes decirles, mencionamos 5 tareas de alto riesgo en la diapositiva anterior, como las pueden ver acá. Pero si ustedes se dan cuenta, hay un marco legal solo para esas 4 tareas como tal. Insisto, hay un marco legal para cada una de esas tareas como tal, pero no hay un marco legal que clasifique o determine las tareas de alto riesgo para que no nos vayamos a confundir. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo en caliente? Pues hoy en Colombia no tenemos un marco normativo que reglamente el trabajo en caliente. Y en Colombia se suele interpretar trabajo en caliente con una traducción literal, esto se lo aprendí a Julio en la universidad, y es hot work. Entonces la gente asocia hot work, la traducción en español es trabajo caliente, entonces pues automáticamente como estamos estableciendo que trabajo en caliente es todo lo que genera chispa, llama o calor, entonces trabajo en caliente es una tarea de alto riesgo. Ojo, en Estados Unidos el tema de hot work se asocia al sector eléctrico y es el trabajo en línea viva, en línea energizada. Eso es a lo que ellos llaman hot work. En Colombia se adoptó para el sector no eléctrico, para presencia de llama, chispa o calor en ese tipo de tareas como tal. Entonces, ¿cuál sería la conclusión que yo planteo? Vuelvo e insisto, la idea de nosotros como expertos es plantear nuestro conocimiento, nuestra experiencia. La decisión final, cuando no hay un marco legal, es de ustedes.
Si el marco legal, por ejemplo, en trabajo en alturas dice que trabajo en alturas es a 2 metros, yo no puedo decir acá, no, es que es a 5 metros porque estoy en contra de la ley. Pero si no hay una ley que determine cuál es el trabajo en caliente, lo clasifique y lo establezca como tarea de alto riesgo, deja lugar a la interpretación basada en la evidencia, basada en la experiencia y basada en el conocimiento. En este caso específico en trabajo en caliente, ¿cuál es digamos como el criterio que tengo yo como experta en tareas de alto riesgo? El trabajo en caliente sería asociado a una tarea de alto riesgo cuando exista una atmósfera peligrosa. Si no existe atmósfera peligrosa, no sería tarea de alto riesgo. Me explico nuevamente. Yo tengo un trabajo con una chispa, que genera una chispa. Vamos a ver este video que está acá. Vamos a bajarle acá. Es un video que ya he mostrado para recordar un poco. El trabajador está haciendo una actividad de corte de tubería con una herramienta mecánica, con una cortadora. En este momento él va a hacer el corte y él genera unas chispas. Ahí se puede ver efectivamente que se generan unas chispas. Si yo veo esto, yo diría, es trabajo en caliente. Ojo, teniendo en cuenta que no hay un marco legal que lo clasifique, lo determine como alturas que dice que trabajo en caliente, como alturas que dice que trabajo en alturas a 2 metros. En este caso, para la interpretación nacional, sí tenemos un trabajo en caliente porque hay una generación de chispa. Hasta ahí vamos bien. Pero la pregunta que hago yo es, ¿esto implica la muerte del trabajador para que sea considerado tarea de alto riesgo? Entonces ahí es donde viene el escenario. En este caso, estoy a un campo abierto, ¿cierto? No tengo atmósfera peligrosa, no hay una explosión que pueda generarse, un incendio, etcétera, bajo el contexto que les estoy explicando. Entonces, con esa conclusión y análisis, claro, tengo un trabajo en caliente, pero no representa la muerte del trabajador. Por lo tanto, no es una tarea de alto riesgo. ¿Vamos bien hasta ahí? Dentro del escenario, ustedes decían, pero Erika, yo sí he visto un decreto que habla de actividades de alto riesgo. Claro, lo que pasa es que el término actividades de alto riesgo, tareas de alto riesgo y tareas críticas se ha ido manejando en diferentes contextos y cada quien lo menciona como lo considera. Y eso lo vamos a ver dentro del escenario legal que les voy a mostrar ahorita. En Colombia sí existe un decreto, que es el decreto 2090 del 2003, que reglamenta las actividades de alto riesgo. Y esas actividades de alto riesgo están asociadas a minería, altas temperaturas, radiaciones ionizantes, exposición a sustancias cancerígenas, todo lo que tiene que ver con la aeronáutica civil, bomberos y el INPEC. ¿Esto qué significa? Para hacer un paralelo. En Colombia sí hay un decreto que reglamenta, define o clasifica las actividades de alto riesgo. Pero en Colombia no hay un marco legal que clasifique, reglamente o estructure cuáles son las tareas de alto riesgo. A eso me refería con la pregunta número 1. Entonces, ¿qué pasa con este escenario dentro de las tareas de alto riesgo, actividades de alto riesgo, cómo vamos? Entonces, tareas de alto riesgo, como lo vimos, está asociado a la muerte del trabajador independientemente del alto índice de accidentalidad. Claro, el hecho de que haya mucha accidentalidad en esos factores incide en clasificarlo como tarea de alto riesgo, pero lo que la caracteriza o lo que la identifica es la muerte del trabajador en ese accidente manifiesto. En el caso de las actividades de alto riesgo, si ustedes se fijan, está más asociado a enfermedades laborales, a un tema de régimen pensional, a un tema de enfermedad como tal, ocupacional, enfermedad laboral del personal expuesto a estas actividades como tal. Erika, no me queda muy claro. Vamos a irlo resolviendo ahorita con el marco legal que vamos a plantear. Entonces ya vimos tareas de alto riesgo, ya vimos actividades de alto riesgo. Entonces, ¿qué pasa con las tareas críticas? Resulta que en Colombia hay una guía técnica que aquí es donde quisiera hacerle la pregunta a Julio Ricardo para que nos planteara qué piensa él respecto a eso. En Colombia existe una guía técnica que es la NTC 4116, con la que nosotros clasificamos las tareas críticas, que están asociadas a gravedad, repetitividad y probabilidad. ¿Ok? Eso significa, o eso está establecido en esta fórmula, perdón, me voy acá, en esta fórmula matemática que es la suma de la gravedad, la consecuencia y la repetitividad. Resulta que cuando hacemos la consulta para actualizar toda esta información, encontramos que en la página donde se crea esta norma técnica colombiana, aparece como no existente, como si no estuviera vigente, por decirlo así.
pero en las páginas normativas que consultamos de otras entidades aparece como vigente. Julio, nosotros en este caso, ¿qué podríamos hacer con este escenario? Lo mismo que pasa con la 3701, que es en el caso del análisis de causas de investigación de accidentes, que tú y yo lo hicimos y miramos, no están vigentes en la página de la entidad, pero en las páginas normativas aparece como vigente. ¿Qué hago yo? ¿Utilizo la guía técnica o no utilizo la guía técnica? Es decir, en este caso, ¿aplicaría la guía técnica o no aplicaría la guía técnica? ¿Tú qué piensas? Pero lo primero que hay que considerar es que estas normas técnicas, en este caso específico, lo que estamos hablando del ICONTEC, y en este caso particular de la 4116, son normas técnicas que no son obligatorias. Son normas técnicas no obligatorias, son una norma técnica, un desarrollo que se hizo hace ya varios años, donde un grupo de expertos pues tomó metodologías extranjeras y las adapta a nuestro medio para darle herramientas a las empresas o a los prevencionistas de las empresas de cómo realizar para este caso particular un análisis de tareas. Y dentro de esa norma y ese análisis de tareas, pues aquí específicamente determina un modelo matemático para determinar la criticidad de una tarea, considerando pues las variables que tú acabas de mencionar. Entonces, esté vigente o no, o la tenga el ICONTEC en su página como vigente o no, de todas maneras es una metodología que fue en un momento validada, que fue procesada por un grupo de expertos y que puede uno tomarla como una buena práctica si se puede aplicar a su proceso, como una buena práctica para poder realizar el análisis de tareas, dado que no es obligatorio, sino simplemente como referencia. Muchas gracias, Julio Ricardo. Entonces, la tenemos en este caso, Julio nos da un panorama, me encanta, digamos, que él tiene como esa facilidad de dar el panorama completo. Fíjense que no es una obligatoriedad utilizar la NTC 4116, porque es una guía técnica, como bien lo mencionaba Julio, pero es una herramienta que nos permite hacer una clasificación de tareas críticas en el escenario de gravedad, probabilidad y repetitividad, que aquí es la clave. En el caso de la tarea crítica, lo que la hace crítica como tal está asociado a la repetitividad. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer análisis de peligros dentro de la GTC 45, ¿yo qué multiplico? Probabilidad por consecuencia. Ese es el escenario que me da el nivel de riesgo. Aquí lo que me está diciendo, además de ese nivel de riesgo que tú estás validando, la gravedad, la probabilidad, dime en qué incidencia está la repetitividad. Entonces, aquí viene un punto importante para hacer el barrido. En las tareas de alto riesgo, no importa cuántas veces lo hagas, con una sola vez que lo hagas ya puedes tener el muerto, en el caso de las tareas de alto riesgo. En la actividad crítica, la exposición es la que nos da esa consecuencia a enfermedad laboral, porque es una acumulación de eventos, obviamente, durante el proceso. Erika, pero es que si yo estoy en minería y hay una explosión, pues claro, ya muere y no necesito esperar a que me den la enfermedad laboral. Pero estamos hablando de un contexto normativo que la parte de actividades de alto riesgo del decreto 2090 está enfocado a un tema de régimen pensional, enfocado a un tema de enfermedad laboral y un tema pensional. Entonces, podríamos decir que en el caso de actividades de alto riesgo estaríamos hablando de una exposición continua a unos factores de riesgo en el trabajo. Y en la tarea crítica, según esta guía, está asociado a la repetitividad. ¿Cuántas veces haces esa tarea para que se vuelva crítica como tal? ¿Ok? Entonces, digamos que ahí ya tenemos el escenario de tareas de alto riesgo, actividades de alto riesgo y tarea crítica, bajo el contexto de lo que acabamos de mostrar. Entonces, ahora, Erika, pero entonces concretemos, ¿qué dice el marco legal de actividades de alto riesgo, tareas de alto riesgo y tareas críticas? Entonces, aquí hay un lugar que lo analizábamos con Julio y por eso lo quise invitar a esta conferencia, y es la confusión que se puede dar al público o a las personas que manejan el marco normativo por una definición de términos en el marco normativo. Me explico. Si ustedes miran la resolución 491 del 2020, que es la que reglamenta el espacio confinado, fíjense que ahí habla en el artículo 17 de actividad de alto riesgo como trabajo en alturas, manejo de energías peligrosas, trabajo en caliente.
Es decir, en la resolución 491 clasifican alturas, energías peligrosas y trabajo en caliente como actividad de alto riesgo en esa resolución 491. Pero más adelante, en la información general de los programas, clasifican espacios confinados como trabajo de alto riesgo. Entonces, la misma resolución da dos conceptos que de una manera u otra al final significan lo mismo. No significan lo mismo, sino al final concluyen que es un tema de que puede representar la muerte de una persona. Es como lo que interpreto yo del marco normativo. Me gustaría en algún momento, y no sé, Julito, nosotros cuando estuvimos en la época de armar la 3673 del 2008 como expertos que participamos en esa parte técnica como tal en la construcción de la 3673, pero yo en este momento, pues que ya hay mucho personal nuevo y todo, tú dentro del ejercicio tienes una noción de por qué en una misma norma, para asociar en este caso espacios confinados, ¿sí? O trabajo en alturas o algo, en una parte de la norma dice actividad de alto riesgo y en otra parte lo clasifica la misma tarea como trabajo de alto riesgo. ¿Puede dar lugar a qué? A un tema de, ¿por qué crees tú que tienes mucha más experiencia en construcción de marcos normativos? Bueno, yo considero que hubo como una falta de coherencia eh, en la semántica cuando se está construyendo se está escribiendo las normas, y seguramente en la revisión pasa eso por alto. Obviamente ese artículo 17 crea una, porque uno dice, bueno, pues las actividades de alto riesgo ya están definidas en la 2090 y tiene que ver con de enfermedades y los procesos pensionales cuando se está expuesto a esas actividades de alto riesgo, nada que ver con este tema de los permisos de trabajo. En otro tipo de actividad en realidad se está refiriendo a las de alto riesgo. La resolución también habla de trabajo de alto riesgo, y ahí entonces entraríamos a un concepto adicional de actividad de alto riesgo, tarea de alto riesgo y trabajo de alto riesgo. Entonces termina haciendo ahí una mezcla que lo que sirve es para confundir a los que trabajamos en prevención. Exactamente, muchas gracias. Entonces, no estamos con esta conferencia y jamás nosotros desde Positiva Compañía de Seguros quisiéramos cuestionar la estructura legal del ministerio, de las entidades que crean las normas. Jamás. Positiva siempre está de la mano trabajando antes con el ministerio para todo este escenario. Pero sí hacemos, digamos, como una percepción desde nuestra experiencia y desde nuestro trabajo como prevencionistas, como lo mencionaba Julio, cuando encontramos este tipo de cosas, efectivamente es lo que da lugar a la confusión, por la semántica, por la redacción. Entonces alguien dijo actividad de alto riesgo y alguien después dijo trabajo de alto riesgo, otro dijo trabajo de tareas críticas y genera como esta situación. Entonces fíjense que la resolución 491 habla de actividades de alto riesgo a las que nosotros consideraríamos dentro de este escenario como tareas de alto riesgo. Y en la misma norma, abajo la clasifica como trabajo de alto riesgo a lo que sería tarea de alto riesgo. Este es solo un ejemplo. Vámonos con el siguiente ejemplo. Voy acá a la resolución 4272 del 2015, que es la que reglamenta el trabajo en alturas. Y en el considerando de esta norma, dice que el trabajo en alturas está considerado como una tarea crítica, debido a que las consecuencias de un accidente pueden ser graves o fatales. Entonces, aquí la resolución 4272 no habla ni de actividades de alto riesgo ni tareas de alto riesgo, sino que incluye tareas críticas. Pero fíjense que lo asocia a que la gravedad o la consecuencia pueden ser graves o fatales en el caso de lo que hablábamos de que la tarea de alto riesgo, su consecuencia está asociada a la muerte. Entonces, volvemos al mismo punto. En el escenario, en Colombia, como no hay una norma que reglamente las tareas de alto riesgo como tal, entonces en este caso la misma norma dice que tarea de alto riesgo es una tarea crítica, como tal, la está clasificando como una tarea crítica, pero la está asociando a temas graves o fatales, cuando acabamos de ver bajo la NTC 4116 que la tarea crítica está asociada a la repetitividad como tal, más no a la fatalidad dentro del escenario, digámoslo así. Entonces aquí tenemos también una confusión que nos puede generar esta norma. Y si miramos la resolución 5018, ¿sí? Es la única norma que dice tareas de alto riesgo. Entonces, ¿qué dice la resolución 5018 del 2009? Que las actividades ejecutadas en los procesos de generación de energía convencionales y de la energía eléctrica incluyen
tareas de alto riesgo. Entonces aquí están diciendo, no es que la energía eléctrica sea tarea de alto riesgo, es que las tareas que se hacen para el suministro de energía, etcétera, es una tarea de alto riesgo. Eso significa que la 5018 es la única que habla de tareas de alto riesgo en la parte de energía eléctrica como tal. Entonces, tenemos actividades de alto riesgo del decreto 2090, tenemos tareas de alto riesgo que no están reglamentadas, tenemos tareas críticas con la NTC 4116, que es una guía, pero además el marco normativo deja, digamos, lugar a este tipo de dudas que tenemos en relación a esto. Entonces, ya no se preocupen que ya vamos a ir al final para llegar a una conclusión, porque me imagino que están, bueno, pero entonces, ¿qué hago? ¿Es tarea de alto riesgo, es tarea crítica? No se preocupen que aquí lo vamos a resolver. Quería mostrarles un caso específico en la resolución 491 de espacios confinados, que obviamente la vamos a tratar específicamente cuando veamos espacio confinado, pero esto es una noticia que salió ayer en un periódico acá en Colombia, y miren lo que pasó. A veces consideramos que el espacio confinado o la tarea de alto riesgo está asociada a la mina allá que explotó, que la construcción, que se cayó, que la altura. Claro, lo vemos porque es lo normal verlo en el escenario. Pero me llamó la atención en esta noticia. En un municipio de Bolívar, acá en Colombia, fallecieron 5 personas mientras le hacían mantenimiento a un espacio, a un tanque, en una infraestructura de propiedad horizontal, donde ingresaron a hacer mantenimiento, limpieza, me imagino, sustancias químicas que habrán utilizado, no lo sabemos porque todo eso está en investigación, pero lo que quiero resaltar acá es que mueren 5 personas por hacer trabajo de limpieza en un espacio confinado sin haber contemplado que era una tarea de alto riesgo, que había que hacer unos controles y que podía morir algún personal. Murieron 5 y 22 resultaron heridos al ingresar a tratar de rescatar a estas 5 personas. Entonces, lo que trato de mostrarles en esta diapositiva es que una tarea de alto riesgo puede estar a la vuelta de la esquina y no necesariamente, no, es que es la minería, no, es que es la explosión, no, es que es alturas, el edificio de 20 y pico de pisos y se va a matar la persona. Claro, eso es también válido, pero fíjense que puede pasar en un escenario común, en un barrio común, donde voy a hacer una limpieza, un mantenimiento a un tanque de agua y mueren 5 personas. Entonces, para que veamos cuál es la gravedad de lo que estaría asociado a esa tarea de alto riesgo. Y les traigo este ejemplo, muchas gracias a Fernando, que muy juiciosamente cuando va por la calle ve fotos y me envía, entonces las utilizo en las conferencias. Fíjense esto, una propiedad horizontal, un señor que me imagino que estaba haciendo mantenimiento de cubiertas. Tengo una tarea de alto riesgo, trabajo en alturas. ¿Quién responde? Lo contrata la administración. La administración responden los copropietarios. Todo ese escenario del marco legal está asociado a la solidaridad. Entonces, tiene que responder, obviamente, la copropiedad. La copropiedad son los propietarios, la administración, etcétera. Por una condición de tarea de alto riesgo, claro, hay que controlar todos los riesgos, pero como nos estamos enfocando en tareas de alto riesgo, aquí tenemos un trabajo en alturas que no tiene control y puede llegar a generar la muerte de un trabajador. Erika, pero ¿qué pasa? Él se puede caer, pero yo he tenido casos donde se ha caído la gente o he sabido casos donde se ha caído la gente y no se ha muerto. Ok, digamos que puede pasar, que la gente se cae o sufre una electrocución, electrización, una explosión y no muere. Pues buenísimo por la persona, no porque le pasó el evento, sino porque no murió. Pero lo que resulta de todo este proceso y lo que quiero que tengamos hoy claro a los 308 asistentes que tenemos hoy es que una tarea de alto riesgo es la diferencia entre estar vivo y estar muerto. Es decir, la consecuencia que siempre debemos imaginarnos en una tarea de alto riesgo es la muerte del trabajador, independientemente de cuántas veces lo haga en el día o cuántas veces lo haga en el año. Me preguntaban en la conferencia pasada de alturas, es que yo hago mantenimiento cada 2 veces al año, 2 personas. ¿Me aplica el reglamento? Claro, porque son 2 personas que hacen trabajo en alturas 1 o 2 veces al año, igual tiene que aplicar el marco normativo porque igual puede morir con un solo ascenso que haga, puede morir la persona. ¿Ok? Entonces ahí les traía un poquito de ese análisis como tal. ¿Cómo vamos? Entonces, tenemos proceso, actividad, tarea. Entonces, tareas de alto riesgo, muerte por el accidente de trabajo. Actividad de alto riesgo está asociada a enfermedades laborales y muertes por exposición. En el caso, por ejemplo, de minería o en el caso del IMPEC, un tema de orden público, un disparo, etcétera. Y la tarea crítica está asociada a gravedad, repetitividad y probabilidad. ¿Ok? Entonces, vamos bien hasta ahí. Ahora, ¿qué me dice el decreto 1072 del 2015 en cuanto a la parte de matriz de peligros? Mire lo que dice el artículo 224615, parágrafo 4.
se debe identificar y relacionar en el sistema de gestión de los trabajadores que se dediquen de forma permanente a las actividades de alto riesgo que hace referencia al decreto 2090. Entonces, aquí tenemos una parte interesante. El decreto 1072 del 2015 obliga, porque cuando hablamos de debe, es una obligación. ¿Ok? Entonces, nos obliga a identificar los trabajadores de las actividades de alto riesgo y lo asocia al decreto 2090. O sea, en nuestra matriz de peligros, si yo tengo trabajo minería, tengo que identificarlo en mi matriz de peligros y asociarlo con la administradora de riesgos laborales, notificar, etcétera, y hacer un seguimiento de unos programas, unos establecimientos como tal. Pero en ninguna parte del decreto de 72 dice en este capítulo 6 que estamos viendo que se deben clasificar o se deben reportar las tareas de alto riesgo ni las tareas críticas. Volvemos al punto, porque estas dos no tienen un marco normativo que las reglamente. Entonces, en el caso de las actividades de alto riesgo, el ministerio dice, usted tiene que tener en cuenta las actividades de alto riesgo del 2090. Entonces, hasta ahí vamos bien. Tengo que identificar actividades de alto riesgo de acuerdo al 2090. Las actividades de alto riesgo, sí. Ahora, ¿qué dice el decreto 1072 del 2015 en el artículo 22468? Que aquí también hay un tema que podría aclarar un poco o darnos un panorama. En la parte de contratación, ¿sí? Entonces aquí nos obliga a que el empleador debe adoptar y mantener todo lo del sistema de gestión que le aplica a él como empleador, le aplica a su contratista, a su proveedor, a su trabajador, etcétera. Ahora, miren una de las obligaciones que requiere el D72 en caso de contratación. El numeral 4 dice, informar a los proveedores y contratistas, al igual que a los trabajadores, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo, incluidas las actividades o tareas de alto riesgo. Entonces, aquí tenemos un lugar de interpretación, como decía Julio, a nivel semántico. ¿Me está diciendo actividades o tareas de alto riesgo como un equivalente? ¿O me está diciendo actividades o tareas de alto riesgo como dos independientes? Dentro de la interpretación que nosotros damos, dice, incluidas las actividades o tareas de alto riesgo. Julio, ¿cómo lo puedes interpretar tú? ¿Me está diciendo que actividades y tareas de alto riesgo en este caso sería lo mismo o me está diciendo que debo reportar las dos? ¿Tú qué opinas? Bueno, un tema que hay que considerar. Es la valoración o la metodología bajo la cual se hizo la valoración del riesgo. ¿Sí? Independiente de si vamos a tener el concepto de que tareas de alto riesgo, entonces técnicamente la hemos definido que es trabajo en alturas, espacios confinados, las 5 que mencionaste al comienzo. Aquí, como hace parte del decreto 1072 del sistema de gestión, donde inicialmente nos dice el 1072 que hay que hacer una metodología validada para la identificación, evaluación, valoración de riesgos para poder ejercer su control, pues hay que mirar bajo qué metodología se hizo esa valoración, evaluación del peligro y valoración del riesgo. Y de acuerdo a esa metodología, cuáles medieron con un riesgo alto, cuáles son de alto riesgo, sean actividades o sean tareas. Recordemos que la metodología que normalmente usa un porcentaje muy elevado, no me atrevería a decir el 80, el 90, el X%, es la GTC 45. Y la GTC 45 me determina, después de que he pasado por la deficiencia y los controles para encontrar la probabilidad y encontrar la gravedad de las consecuencias, me determina 4 niveles de riesgo. Y entre esos 4 niveles de riesgo, el primer nivel es donde se encuentra la situación crítica. Acuérdense, si hacemos una retrospección o nos imaginamos o recordamos esa matriz de la GTC 45, es una matriz que al final me da 3 colores, el rojo, el amarillo y el verde, en las 4 categorías que encontramos, donde la categoría 1 es lo que vemos en rojo y es donde vemos alta probabilidad de que ocurra un evento con la consecuencia grave o incluso fatal.
Entonces, si se utiliza esa metodología, aquellas que estén allí enmarcadas en rojo, que me hayan dado con esa valoración, así no sean alturas, confinados, eléctricos, pues son las que tienen que cumplir este parámetro. Que normalmente uno dice, bueno, las de alto riesgo, pues ya sabemos cuáles son, no son a 5, sí, pero si en la valoración del riesgo el nivel me dio alto riesgo para otras, pues había también que anunciarlas. Eso por ese lado. Ok. Estamos a la 4116. Hay que pensar que es una metodología diferente, también que sirve para evaluar y valorar riesgos, pero a diferencia de la GTC 45, la GTC 45 va enfocada a las lesiones en las personas, a daños en las personas. Y la 4116 toma el concepto de pérdida, donde tarea crítica depende es de la pérdida, y uno de los elementos con los que define la GTC 4116 la pérdida son los daños a la salud, pero también están los daños a la propiedad y los daños a la reputación, y la escala de valoración para determinar que es una tarea crítica envuelve también esos elementos. Por eso es que todas las tareas de alto riesgo son tareas críticas, pero no todas las tareas críticas son de alto riesgo. Muy buena explicación, me encanta porque eso le da soporte a lo que de alguna manera u otra tenemos todos de la misma confusión con este escenario. Muy buen punto. Todas las tareas críticas, repitamos ese punto, todas las tareas de alto riesgo son tareas críticas, pero no todas las tareas críticas son de alto riesgo. ¿Lo dije bien? Sí, así es. Listo. Entonces, dentro de este escenario, podemos validar que el decreto de 72 del ejercicio me está diciendo que yo debo informar los riesgos asociados, efectivamente lo que decía Julio ahorita. Si en la GTC 45 en tu matriz de riesgos te da que, me estoy inventando, el corte con pulidora, que no sería una tarea de alto riesgo, pero me tiene alta accidentalidad a mí como empresa y alta probabilidad y alta severidad, etcétera, pues yo la clasifico como un nivel alto en el nivel de riesgo, pues debo hacerle los controles efectivos, informar, etcétera, etcétera. Pero volviendo al enfoque que tenemos ahorita con tareas de alto riesgo, entonces fíjense que aquí yo tomo este párrafo, este verso que dice el 1072, donde dice incluidas actividades o tareas de alto riesgo. Entonces aquí ya vamos desglosando un poquito dentro de este escenario para poder decir o para poder concluir el siguiente punto. Yo, experta líder de esta comunidad, Erika Serrano, con la experiencia que tengo, con el conocimiento, con el apoyo de todas estas personas que siempre nos acompañan. Aquí veo, hola, Cristian Villarraga me está saludando. Hola, Cristian, qué bueno que estés con nosotros. Y veo que esa retroalimentación que hacemos en los escenarios cuando tenemos los debates acá con ustedes a veces mismos o con los expertos, yo consideraría que la conclusión estaría asociada a 3 factores. Identificar en la matriz de peligros las actividades de alto riesgo de acuerdo al decreto 2090 porque está establecido en el 1072 como les acabo de mostrar. Y adicional a eso, también me habló en el 1072, perdón que acá me dice algo de cámara lenta. ¿Me estás viendo, Fernando, que me dice cámara lenta, desactivar cámara web? ¿Le doy ignorar o desactivo la cámara? Sí, tienes ahí como un fallo de señal. Desactiva y la vuelves a activar, por favor. Ok. Listo, entonces sigamos. Si tengo algún inconveniente, entonces desactivo la cámara para darle prioridad a la contextualización. Entonces, en el 1072 se habla de las actividades de alto riesgo. Listo, hay que clasificarlas porque me lo está pidiendo como una obligación. Y también me habla de que yo debo divulgar, socializar, etcétera, las tareas de alto riesgo ahí en ese pedacito que les acabamos de mencionar. Y hablamos de lo que decía la 1070, la 491, la 4272, en cuanto a tareas de alto riesgo, actividades de alto riesgo. Entonces, mi recomendación es identificar en la matriz de peligros también esas tareas de alto riesgo que las habíamos mencionado, alturas, confinados, eléctricos, etcétera. ¿Cómo las identifico? Como está asociada a la muerte del trabajador, ya cuando veamos matriz de peligros dentro del sistema de gestión y dentro de la evaluación de riesgos de esta comunidad, vamos a ver cómo se pondera para poder determinar esa muerte en el trabajador, esa clasificación que le doy como tarea de alto riesgo. Pero la recomendación es también identificarlas dentro del ejercicio que mencionaba en el momento de decir, identifico actividades de alto riesgo, también identifico tareas de alto riesgo. Y aquí me voy con el punto final. Identificar en la matriz de peligros
las tareas críticas. Como lo mencionaba Julio, no importa si no es una actividad de alto riesgo, no importa si no es una tarea de alto riesgo de acuerdo a la clasificación que estamos dando en esta conferencia, sino aquellas que por la evaluación a pérdidas que está asociada a salud, medio ambiente y a infraestructura e imagen corporativa, que en ese orden de jerarquía es lo que lo clasifica, pues ahí yo tengo también que tener en cuenta esas tareas críticas dentro de mi matriz de peligros. Entonces ustedes me van a decir, carambas, entonces ahora me toca una metodología para la GTC 45 para los peligros, una metodología para tareas de alto riesgo y una metodología para tareas críticas. No se trata de eso, se trata de identificar bajo las herramientas que tenemos disponibles cuáles son las actividades de alto riesgo que efectivamente no necesito una herramienta como probabilidad por consecuencia para decir cuál es actividad de alto riesgo, porque en el decreto 2090 ya me las clasificó y esas automáticamente las disparo en mi matriz de peligros, ¿ok? Pero en el caso de las tareas de alto riesgo, la ponderación que yo tengo que darle está asociada a la muerte y puedo utilizar la metodología que estoy utilizando para la matriz, que es la GTC 45. Y en el caso de las tareas críticas, puedo utilizar la herramienta que nos está dando la NTC 4116, que es una herramienta muy práctica para poder identificar esas tareas críticas y poderlas establecer dentro de mi matriz de peligros. ¿Esto qué significa? No solo identificarlas. Ah, sí, ya las identifiqué, perfecto, ya cumplí. No, hay que identificarlas, hay que controlarlas y hay que hacerles, pues, obviamente, el seguimiento y control. Entonces, si yo identifico tareas críticas, que nos ha pasado muchas veces y con Julio a veces revisamos cuando estamos haciendo auditorías o algo en los trabajos que tenemos y revisamos una tarea de alto riesgo o una tarea crítica y la medida de control es capacitación, EPP y pausa activa. Cuando decimos, ok, chévere que tengan esos controles, pero estamos hablando de una tarea crítica donde podemos tener una exposición a pérdidas o estamos hablando de una tarea de alto riesgo donde puede morir una persona y el control es capacitación, EPP y pausa activa. Entonces ahí es donde, caramba, hay que ser coherente con ese proceso. Entonces, la conclusión a la que llegamos de todo este escenario que hemos visto, uno, es que tenemos un tema de semántica, de redacción en la parte normativa, que puede llegar a confundirnos en relación a qué es actividad de alto riesgo, tarea de alto riesgo y tarea crítica. Segundo, en esta conferencia hemos dado los lineamientos que a la luz del marco legal que existe disponible y a la luz de la experiencia y del trabajo que hacemos los expertos en Positiva Compañía de Seguros, damos esos tips o lineamientos para que usted pueda clasificar una tarea de alto riesgo y una tarea crítica en función de la protección de la seguridad y la salud del trabajador, del medio ambiente y de la imagen corporativa, de los socios, de la parte financiera, porque no nos digamos mentiras. Una pérdida es que una empresa tenga que desaparecer por una multa, por una sanción, que ya lo vamos a ver, porque no tuvo las medidas de prevención y control en caso de una tarea crítica o una tarea de alto riesgo o una actividad de alto riesgo, como lo estamos viendo en este escenario. Entonces, esa sería como la estructura que yo podría recomendarles para que lo tengan en cuenta basado en todo el escenario. ¿Ok? Voy a ver si hay preguntas por acá. Hoy han estado muy atentos, muy juiciosos, porque no han, bueno, no es que cuando hagan preguntas no sean juiciosos, sino que los veo muy concentrados, que no me han escrito mucho. Pero aquí me dice Williams Giovanni, ingeniera Erika, un compañero no pudo instalar la aplicación, así que lo estamos viendo desde el mío. Muchas gracias, William. Qué bueno que nos estén haciendo el esfuerzo por conectarse con nosotros. Deji Bastidas, ¿conducir sería una actividad de alto riesgo o tarea de alto riesgo? Deji, buena pregunta. Entonces, vamos a hacer el barrido. De acuerdo a lo que pregunta Deji, conducir sería una actividad de alto riesgo, tarea de alto riesgo. Entonces, actividad de alto riesgo, en este caso, no sería porque no está clasificada en el 2090 como tal actividad de alto riesgo. Y en el caso de tarea de alto riesgo, no estaría clasificada dentro de este estándar que nosotros planteamos nacional e internacional en relación a las tareas de alto riesgo. Si ustedes se van a una página web, de hecho en la bibliografía están los enlaces, y usted digita tareas de alto riesgo, le va a salir alturas, confinados eléctricos, sustancias químicas y trabajo en caliente, porque son las estandarizadas por parámetros internacionales asociados a la muerte del trabajador, etcétera. Pero te quiero hacer una claridad de ello. Si tú en tu empresa, vamos a suponer que tú eres una empresa que transporta hidrocarburos o sustancias químicas inflamables, etcétera, y tu nivel de conducción, o sea, tu tarea es conducir, para ti como tal, tendrías un alto riesgo en esa actividad, en esa tarea que tú haces, un alto riesgo
para tu proceso. ¿Por qué? Porque has tenido accidentalidad, porque has tenido muertes, porque has tenido accidentes, porque has tenido explosiones, etcétera, y se te vuelve un proceso de alguna manera muy riesgoso y tú lo identificas y dices, para mí es una tarea crítica. En este caso, si aplicamos la regla de la tarea crítica, por la pérdida, por la repetitividad, por la probabilidad, por la gravedad, etcétera, entonces lo clasificas como una tarea crítica. Pero no estaría clasificada como tarea de alto riesgo bajo este escenario que estamos viendo ahorita. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de William Giovanni, que nos comentó que estaba conectado con su compañero desde su unidad móvil? ¿Qué pasa si William también conduce, también tiene ese proceso en su empresa, hidrocarburos, de transporte, sustancias químicas, etcétera, pero nunca han tenido un evento, nunca ha explotado, nunca han tenido accidente, nunca han tenido un derrame, nunca han tenido una sanción, bla, bla, bla? Para él, en este caso, no sería un riesgo alto. ¿Por qué? Porque la trazabilidad en su evaluación de matriz de peligro no le arroja un riesgo significativo. Estoy colocando un ejemplo de dos procesos similares, iguales, en dos empresas diferentes. Erika, pero es que eso sí es crítico porque transportar hidrocarburos, gases inflamables, sustancias químicas, eso puede explotar. Perfecto. Aplicas la regla de la tarea crítica o aplicas la regla de la GTC 45 para nivel de riesgo 1, 2, 3, 4 o 5 y tú la clasificarías dentro de ese escenario como muy peligroso o no peligroso, crítica o no crítica. Pero dentro del contexto que estamos analizando hoy, no sería una tarea de alto riesgo porque pues la clasificación de tareas de alto riesgo como tal son esas 5 que nosotros mencionamos. ¿Dónde está escrito? En ninguna parte. En ninguna parte dice las tareas de alto riesgo son estas 5. En ninguna parte está escrito. Simplemente que están asociadas por el histórico y por la trazabilidad de todo el proceso de trabajo con estas tareas, están asociadas a tareas de alto riesgo. Entonces, ese sería como el contexto, Deji, qué pena que me extendí, pero quería dejártelo súper claro. Bueno, hasta ahora sí hay preguntas. Benjamín, trabajo de alto riesgo, trabajo crítico, tarea crítica, actividades críticas, etcétera. No termina por confundir a los gestores de SST al llenar los criterios que en el fondo son los mismos. Buen punto, Benjamín. De hecho, y Julio, me gustaría que entraras en línea acá, porque esa era la discusión que teníamos con Julio y que se nos ocurrió hacer esta conferencia para tener esta discusión en vivo. Yo le decía a Julio, pero carambas, yo ya tengo la matriz de peligros. Yo ya ahí tengo toda una metodología para clasificar y críticas y ahí le pongo las de alto riesgo y valoro y 2x2, 4 y me salió y yo presento una matriz y ya tengo el escenario. Julio me decía, sí, está bien, pero además hay otras herramientas como la NTC 4116 que nos permiten ir un paso a paso, ir un más detallado, no sé qué. Entonces, Julio, mira lo que nos pregunta Benjamín. Tanto concepto, tanto tema a la hora de diligenciar, entonces matriz para esto, no termina por confundir y le añadiría yo a lo que dijo Benjamín, además de confundir, el tiempo que esto representaría en la ejecución de los procesos día a día, tú y yo que trabajamos en construcción y minería. ¿Tú qué piensas? Pues lo que hay que ver es que son herramientas que no son obligatorias, sino son complementarias. Es decir, lo que es obligatorio es hacer la identificación, evaluación y valoración del riesgo, para lo cual se utiliza una metodología que normalmente se utiliza la GTC 45 y ahí me determina cuáles son las diferentes actividades o tareas que son de nivel de riesgo 1, 2, 3, 4, donde el nivel de riesgo 1 es lo que me aparece en rojo y eso es lo que determino como mis tareas de alto riesgo. La 4116 o cuando hablamos de tareas críticas es porque es un primer paso, como para terminar de confundir al amable participante, es un primer paso para hacer un análisis de tareas, donde el análisis de tareas se hace para las tareas críticas, que son esas tareas que me han determinado con valor mayor de criticidad y donde le saco a esa tarea o esa actividad el paso a paso, los riesgos asociados a cada paso y los controles a cada riesgo y así hago mi análisis de tareas y de ahí salen los ASTs y ahí salen las listas de chequeo y las listas de verificación. Por eso es que es una herramienta complementaria, pero no necesaria, porque si yo ya tengo esa valoración del riesgo y esas actividades o tareas que me dieron riesgo alto, las que están en rojo, pues esas son las que puedo tomar para hacer mi análisis de tareas sin necesidad de hacer un análisis de tareas críticas porque no tengo que encontrar, como les decía, todas las actividades de alto riesgo
son tareas críticas, pero no todas las tareas críticas son de alto riesgo. Pero yo sé que para el análisis de tareas, para hacer un permiso, pues tengo que hacer el paso a paso de todas las que son de alto riesgo. Entonces, más allá de buscar la confusión en la semántica, en la terminología, en que si es actividad, que si es tarea, que si es trabajo, que fue el otro que incluimos de acuerdo a lo que nos ayuda a confundir la 0491, creo que es saber que hay que hacer la identificación, evaluación, valoración del riesgo, determinar el nivel de riesgo y sobre ellos intervenir. ¿Con qué herramienta? Con la que uno considere necesario, con la 4116 para hacer el análisis de tareas, simplemente con la aplicación de controles, con los controles de la jerarquía de los controles que me propone la 4272, con el esquema de controles que me propone la 4116, que son controles preventivos, protectivos, reactivos. El esquema ya de intervención puede ser diferente, pero teniendo presente siempre que lo que hay que cumplir es lo que me establece el 1072 en el manejo de gestión del riesgo. Muchas gracias. Laura. Qué bueno que ya lo habíamos hablado para no entrar aquí en discusión porque se nos iba toda la conferencia en eso. Pero muchas gracias, Julito, porque es un punto de vista desde tu perspectiva y esto le alimenta a los participantes. Entonces, Benjamín, en el caso que mencionábamos ahorita, eres tú, digamos que tú eres el responsable del sistema de gestión, tú determinas y defines, obviamente con la estructura de participación de los trabajadores, la revisión gerencial, bueno, como todo lo que pide el sistema de gestión, ¿cuál es la herramienta que vas a utilizar? ¿Cuál es el punto al que hay que llegar acá? Prevenir la muerte de un trabajador, prevenir las pérdidas humanas, prevenir accidentes de trabajo, prevenir enfermedades laborales. Entonces, en ese orden de ideas, las herramientas amplias y suficientes que tú consideres necesarias para poder cumplir con ese punto, ese objeto que es la prevención como tal, bienvenido sea. Ahora, si hay más herramientas, cuál uso, cuál no uso, pues eso lo vas desarrollando tú a medida que vas estructurando. ¿Qué me pide la ley? ¿Qué tengo disponible? ¿Cuáles son las herramientas? Y estructuras, ¿cuál es el plan de acción que tú vas a manifestar, implementar en tu compañía, conforme a lo que mencionaba Julio? Quiero hacer un paréntesis, me dice Holman Núñez, doctora, conducir es una actividad de alto riesgo en temas de responsabilidad extracontractual. Quizás por eso algunos profesionales confunden este término. Holman, agradezco el punto porque quiero ampliar algo más. No estoy diciendo, a ver, ¿cómo lo... Conducir, la actividad como conducción, la tarea como conducir, no es una actividad de alto riesgo porque no está clasificada en el decreto 2090. ¿Sí? Para tenerlo claro. Pero si para ti, en tu proceso y en el escenario, por responsabilidad legal, por todo lo que implica, de una manera u otra, te representa un nivel de riesgo alto, claro, hay que hacer los controles, hay que atacarla, hay que identificarla, hay que priorizarla, que sería el nivel de riesgo, priorizar el nivel de riesgo. Pero en términos legales, que es esta conferencia, conducir no está clasificada en el 2090 como una actividad de alto riesgo, en lo que contextualiza el marco legal. Pero en el contexto tuyo de que sí es una actividad de alto riesgo para lo que representa, ok, la vas a manejar como actividad de alto riesgo tú en tu proceso, pero no como un estándar del decreto 2090. ¿Listo, Holman? Espero haberme hecho entender un poco mejor. ¿Listo? Bueno, por tiempo no vamos a alcanzar a especificar cada punto de las sanciones, pero pues ahí en las diapositivas, en las memorias les queda la información. Cada una de las normativas que les mostré ahorita, en las 4 que tenemos, porque Caliente no tiene normativa, se establecen las sanciones a las que estarían expuestas las empresas por no cumplir con todos los lineamientos establecidos en ese marco legal de las tareas de alto riesgo, alturas, confinados eléctricos y trabajo en sustancias químicas y trabajo en caliente. También habla de las multas que pueden ir desde temas financieros a el cierre del establecimiento, y ahí está establecido, por ejemplo, en la ley 1610, cuántos días nos pueden cerrar el establecimiento, que pueden ser de 3 a 5 días, de 3 a 10 días, o el cierre definitivo, como lo establece la ley 1562, que puede suspender actividades hasta por 120 días o cierre definitivo de la empresa, y hay unas multas en salarios mínimos legales mensuales vigentes de acuerdo al decreto 472 del 2015. Este marco normativo les aplica para cualquier incumplimiento de lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Lo traje a colación para enfocarlo obviamente en el marco normativo de las tareas de alto riesgo que hacen parte o deben hacer parte del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Acá está la bibliografía donde pueden consultar información. Voy a tratar de contestar un par de preguntas que me parecen interesantes y terminaríamos por acá.
Benjamín, creo que es Benjamín nuevamente, bajo un criterio de trabajo de alto riesgo si considera un conjunto de procesos y esos están compuestos por actividades y tareas y en ello existe criticidad por una alta probabilidad de pérdidas, razón por la cual se llama trabajo de alto riesgo y eso se mapea en la IPR solo para acotar. Gracias, Benjamín, por el aporte. Es cierto, digamos que dentro del escenario que, como lo decía Julio Ricardo ahorita, dentro del escenario, la gran conclusión que tenemos acá con las tareas de alto riesgo, porque, ojo, esto aplica para todo el escenario, pero vamos a enfocarnos en el marco normativo de la conferencia, que es tareas de alto riesgo. Lo que nosotros tenemos que evitar es la muerte del trabajador, en el caso de tareas de alto riesgo. En caso de actividades, pues la muerte por exposición o las enfermedades laborales. Y en el caso de tareas críticas, la exposición a pérdidas. Pero en el caso de tareas de alto riesgo, el enfoque es evitar que se mueran las personas, como pasó en Bolívar, como les mostraba el espacio confinado, que murieron 5 personas, los accidentes de alturas que vemos donde hay muchas muertes, etc. ¿Cuál es el objeto o el punto? Que hay que cumplir un marco legal que nos obliga a hacer unos estándares y unos lineamientos. Los debo clasificar, identificar y valorar dentro de mi matriz de peligros y debo establecer los controles amplios y suficientes necesarios para evitar la muerte de un trabajador. Y por acá, Claudia Victoria. Buenos días, ingeniera. ¿Me puedes indicar si en los procesos, actividades y tareas que se realizan en un restaurante se tendrían tareas críticas? Buena pregunta, Claudia Victoria. A veces nos enfocamos mucho en construcción, minería y eso está bien que pregunten de otros sectores. Julio, dentro del escenario, una actividad económica como restaurante también tendríamos tareas críticas porque está asociado a la probabilidad, a la gravedad y a la repetitividad. Entonces, en el caso de contestarle a Claudia, Julio, te dejo para que concluyas, considero que sí hay tareas críticas siempre y cuando apliques el escenario que planteamos de probabilidad, gravedad y repetitividad para poder identificar esta criticidad y lo haces con la herramienta de la MSC 4116. No sé, Julio, si quieres aportar algo más antes de despedirnos. Sí, es correcto. Todos los procesos, no necesariamente minería, construcción, petróleo, etcétera, tienen tareas críticas o tareas de alto riesgo. Hay que identificar en cada proceso, hacer ese análisis y determinar de acuerdo a los modelos matemáticos propuestos la evaluación y ahí se encontrarán que puede ser crítico o que puede ser de alto riesgo. Muchas gracias por la invitación, ingeniera, y pues quedamos a disposición de ustedes para preguntas o encuentros adicionales donde podamos compartir todos estos conceptos técnicos con esta pasión que nos une. Muchas gracias. Muchas gracias, por siempre estar apoyándome en todas mis ocurrencias. Bueno, espero que nos haya quedado un poco más claro. Si no, seguiremos en esta comunidad trabajando para resolver inquietudes. Y pues muchas gracias a todos. No alcanzo a contestar todas sus preguntas. Vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Listo, ingeniera. Así es, vamos a iniciar con nuestro sondeo final. Primera pregunta. ¿Existe marco legal en Colombia que defina o clasifique las tareas de alto riesgo? A, sí, B, no. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Mientras contestan, Freddy Quintero me pregunta, ¿en qué momento se da aplicabilidad a las sanciones? Freddy, hay un debido proceso desde el marco legal en cuanto a la aplicación de las sanciones, pero en teoría aplica desde que hay el hecho causado, es decir, cuando hay el incumplimiento se genera una línea, un punto cero, para de ahí en adelante el ente controlador o de vigilancia y control establezca la sanción que corresponda desde el momento de que se demuestra el hecho causado y de ahí pues todo el debido proceso que corresponda, pruebas, evidencias, etcétera, y la sanción puede ser a los 3 meses, al año, a los 2 años, dependiendo del debido proceso que surja, en caso de responsabilidad civil, penal, administrativa, etcétera. Muchas gracias, ingeniera. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, sí, 43%, B, no, 57%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniera? Bueno, me encanta cuando pasan estas cosas. A veces es chévere cuando el 100% es contundente, pero también es chévere cuando todavía queda la duda, porque eso da lugar a que a los que tenían duda quedaron más enredados y a los que a otra parte pues quedaron un poco más satisfechos con la conferencia. ¿Qué es lo que yo sugiero dentro de este escenario? No hay un marco legal que reglamente las tareas de alto riesgo, como lo habíamos mencionado, del 86% bajamos al 43%, es decir, la mitad de las personas ahora lo tienen un poco más, una visual diferente. Sin embargo, eso lo vamos a ir aclarando en el transcurso de las conferencias, de revisiones de toda la comunidad que vamos a tener para aquellos que quedaron con duda en relación al marco legal de las tareas de alto riesgo.
Listo, Inge, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el criterio para catalogar una tarea de alto riesgo? A, muerte, B, accidentalidad, C, demandas. 15 segundos para conocer los resultados de esta segunda pregunta. Preguntas. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, muerte, 67%, B, accidentalidad, 32%, C, demandas, 1%. Ingeniera Erika, esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, mire que habíamos pensado inicialmente con la muerte del 25% y ahora muerte sube al 67%. En conclusión, una tarea de alto riesgo es catalogada como alto riesgo por el tema de la mortalidad en el trabajador, independientemente de cuántas veces lo haga, la repetitividad, la periodicidad, está asociado a la muerte del trabajador. Listo, Inge, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuáles tareas consideras de alto riesgo? A, alturas, espacios confinados, trabajo eléctrico. B, conducción. C, minería. 15 segundos para conocer los resultados de esta tercera y última pregunta. Bueno, aquí el señor Ocampo, Rominger Ocampo me pregunta, profe, una pregunta, y una persona que practica parapente es alto riesgo. Muy buena pregunta. Estas actividades son consideradas deportivas, de deporte extremo como tal, y dentro del ejercicio del turista, el que va a hacer el juego, bueno, a botarse allá, de alguna manera es un deporte extremo y no sería para esa persona una tarea de alto riesgo. Pero hay que analizarlo y lo veremos de pronto más adelante. ¿Qué pasa con el que trabaja haciendo todo el escenario y el instructor que se vota ya con la persona? Para él sería tarea de alto riesgo, ¿no? En este escenario, bajo la resolución 4272, las actividades de deporte no se considerarían como trabajo en alturas en este caso, y por lo tanto no sería considerada una tarea de alto riesgo. Pero hay que mirarlo desde un contexto diferente y no alcanzaríamos a hacerlo ahora, señor Ocampo. Listo, ingeniera, muchas gracias. Estos son los resultados. A, alturas, espacios confinados, trabajo eléctrico, 92%. B, conducción, 1%. C, minería, 6%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniera? Bueno, esa pregunta estuvo muy clara desde el principio, el 94% y ahora el 92% contesta adecuadamente. Las tareas de alto riesgo que vimos en el caso son alturas, confinados, eléctrico y caliente, y estas se consideran tareas de alto riesgo porque están asociadas a la muerte del trabajador. En ese orden de ideas, muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer para mí estar con ustedes y bueno, sé que hay muchas dudas, pero tenemos un año para resolverlas durante todo el proceso de esta comunidad. Gracias a todos y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniera. Agradecemos profundamente a los ingenieros por la intervención y por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos. Esperamos verlos muy prontamente. Queremos hacerle una invitación muy especial a nuestros habitantes del Huila para que participen de la primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que vamos a realizar este 5 y 6 de marzo en la ciudad de Neiva. Estaremos ubicados en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera. Ahí podrás aprender y disfrutar de muestras comerciales, diferentes expertos en seguridad y salud en el trabajo, charlas TED inspiradoras, concierto de la prevención, simuladores de realidad virtual, break, souvenir tecnológico y certificado de asistencia. Recuerda, te esperamos en Neiva este 5 y 6 de marzo en un horario de 8 a 5 de la tarde, jornada continua. Lo más importante, estará abierto a todo el público y la entrada no tendrá ningún costo. Recuerden, escaneando el código QR que aparece en pantalla, pueden realizar la inscripción y participar. A nuestros asistentes les recordamos que a través de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, pueden acceder a estas y otras actividades educativas que tenemos especialmente para ustedes. De igual forma, allí encontrarán nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Les invitamos también a explorar más iniciativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden realizando escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de esta acción educativa estará disponible para nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de finalizar la actividad. Podrán acceder a él por medio de nuestra página Posipedia, nuestro portal educativo. Para finalizar, les dejamos el siguiente video con los
congresos que hemos realizado. Que tengan un excelente día. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.